Bienvenida, gente. Hoy vamos a hablar de nuestras mejores lecturas de 2025. No tienen que ser libros que hayan salido este año, algunos habrá, pero es lecturas en general porque los libros, pues por suerte no caducan. Y bueno, también recomendamos pues ir a las bibliotecas, porque la mayoría de libros que hemos leído, casi el 90% creo yo, han sido de eBiblio, la aplicación, que tenemos en España para para leer libros o oír audiolibros que también están siendo muy útiles online, online o en Sí, versión digital. digital, electrónico. Y bueno, que siempre es bueno tenerla, sobre todo ahora que en algunos países han decidido que se tienen que prohibir libros, muy mal. Bueno, pues empezamos. ¿Cuál sería tu libro favorito o uno de tus libros favoritos? Yo, de los que voy a decir de mis favoritos, no voy a hacer un top. No voy a decir cuál es el que más, porque es que realmente los que voy a decir me han gustado muchísimo y yo soy muy malo para elegir, entonces creo que si no digo cuál es mi favorito, mejor, porque me complicaría yo mismo. Entonces voy a decir uno en particular de los 5 que he elegido como mis favoritos y luego iré contando el resto. Voy a decir Monje y Robot, de Becky Chambers. Aquí en España en original son dos historias cortas. Aquí en España se han editado de forma que están los dos en un mismo libro. Es muy útil porque realmente es acto seguido. Y me han encantado. Es súper emotivo, es profundo, es autodescubrimiento, es aprender a conocer a los demás, es intimista, no sé. Es perfecto. Entonces es uno de mis favoritos de este año, por eso lo recomiendo muchísimo. Es muy ágil de leer, es corto. O sea, más incentivos que para leerlo no hay. Así que Monje y Robot, de Becky Chambers. Yo voy a empezar con uno durísimo, que es Piel de Ciervo, de Robin McKillin. Eh, es sobre empieza como si fuera un cuento de hadas y después te rompe por completo por esa... es muy oscuro. Trata sobre la violencia machista, la Ujú. violencia sexual. Estaba pensando, nos pueden demonizar, pero no No. cobramos nada, así que... y eso es sobre la violencia sexual que pasa la protagonista, encima por la persona por la que lo pasa. Pero también creo que es una de las pocas veces, porque muchas veces en la ficción se utiliza este recurso pues para dar impacto, para fortalecer a la heroína. Y aquí creo que ella obviamente tiene un cambio y una evolución y un desarrollo, pero creo que lo hacen de forma que sea parte de la historia, que es una persona a la que le ha pasado esto, tiene esas repercusiones psicológicas por lo que le ha pasado, eh, pero no es algo gratuito, es la historia que quiere contar, es las consecuencias de y cómo... Y no solo de eso, sino que va cambiando su vida por sus circunstancias. Es decir, empieza siendo una princesa, después Ujú. pasan cosas y creo que es duro, pero también es bonito. Hay romance, hay eso, autodescubrimiento también. Y creo que es una forma diferente de contar un cuento. Es que no sé realmente cómo describirlo. A mí me pareció muy profundo y que realmente quiere tratar el tema de la forma más adecuada posible, Ujú. utilizando el mecanismo eso un poco de la fantasía también y de este em, encuadre que es los cuentos como los hermanos Grimm, etcétera. Ujú. Yo voy a seguir con un libro que es Piranesi, de Susana Clark. Es una voladura de cabeza. Es maravilloso porque realmente al principio ves lo que pasa, pero no entiendes nada, no entiendes la situación, no entiendes los personajes, no entiendes qué está pasando. Y poco a poco no solo entiendes, sino que dices, joder, qué bien explicado está para ser algo que realmente es confuso, es filosofía, es teorías cuánticas, es multiverso, creo que está muy bien explicado para lo que es, de forma que sea intrigante, te mantiene todo el rato queriendo leer más para saber qué pasa
y realmente cuando llegas al final estás un poco destrozado, en plan de, quiero más. Y sin embargo es una historia que queda muy bien cerrada, ¿eh? Así que es una historia que me ha gustado muchísimo. Piranesi, de Susana Clark. Yo voy a continuar con uno que ya hemos hablado en el canal, que es Diarios de Matabot, de Martha Wells. Si lo tienes en la biblioteca con la edición anterior, porque ahora tiene editorial que no se merece el dinero, por lo que hemos oído, así que preferimos que pues eso, que si buscan la otra edición, la lean ahí. Y esos Diarios de Matabot, pues ya lo hemos comentado aquí, es maravillosamente divertido. Sí, maravilloso. Es de un robot que le ha pasado algo también traumático, pero que no sabe exactamente qué es porque le han borrado la memoria, y lo que tiene en sus circuitos son básicamente series telenovelas de las que se entretiene, y no entiende muy bien cómo funcionan los humanos. Encima, lo que a mí me mola mucho de Martha Wells es que no es un futuro idéntico al actual, es decir, muchas veces hace la de futuro, naves espaciales, pero el mundo va a ser el mismo, las dinámicas va a ser las mismas, y aquí no hay, aquí hay bastante, hay igualdad de género, igualdad en razas, hay bastante diversidad, pero aún así sigues viendo desgraciadamente pues los temas, y para lo que sirve la ciencia ficción al final, uh-huh, para hablar de lo que puede llegar a ser, porque hay personas que sí tienen esa democracia y la saben, y se ve cómo se puede mantener bien, y después está pues el tema capitalista, la empresa, el horror y cómo intentan ocultar todo. Sí. Entonces es como misterio, pero siempre desde una perspectiva muy graciosa y de alguien que no entiende el mundo, pero al mismo tiempo te sientes básicamente como Matabot, estás en plan de esto es horrible, no quiero hablar con nadie, quiero ver mis series. Totalmente. Y no sé, es bastante divertido. Sí. A ver, la serie está muy bien. Yo voy a seguir hablando así de ciencia ficción. Proyecto Hail Mary, de Andy Weir. Tiene película además programada para estrenarse el año que viene, con Ryan Gosling, por si os interesa. Y el libro tiene una cosa que me gustó muchísimo, y es que vamos descubriendo la trama a la vez que el protagonista empieza desmemoriado, y mediante flashback que va teniendo de vez en cuando sabemos qué va pasando, entonces lo descubrimos como él. Eso me gustó muchísimo porque es una historia de cero, no empiezas ya en plan de buah, esto va a pasar, el personaje es entrenado para esto. No, el personaje está en un sitio en el espacio, eso sí, es una nave espacial, no sabe por qué, claro, no sabe por nada. Y poco a poco se va descubriendo que es que en la Tierra está pasando algo muy grave y que él fue elegido para intentar salvarla. Y poco a poco vamos viendo más del sacrificio que está haciendo, de qué es lo que está pasando realmente, porque también se descubre lo que pasa. Hay ahí otras civilizaciones. Es ciencia ficción pura y dura, además es del autor del autor que escribió Marte, el libro el que hizo el marciano Ridley Scott. Entonces es alguien que escribe muy bien la ciencia ficción. Y es un libro que se lee muy rápido. A veces tiene términos complejos, porque sí que tiene cosas muy científicas, pero creo que realmente con el contexto sabes de qué están hablando. Entonces, bastante fácil de leer y engancha cosas malas. Entonces, la verdad es que la película tengo muchas ganas de verla. Mi siguiente recomendación nos vamos de la ciencia ficción y de la fantasía, y estamos con Niña, Mujer, Otras, de Bernardine Evaristo, que es una historia de varias mujeres mayormente racializadas de Inglaterra, de Reino Unido, perdón, también está en Estados Unidos, pero sobre todo en Reino Unido, descendientes o mujeres que vienen de las colonias, de las antiguas colonias de Reino Unido en África. Entonces es un libro que habla mucho de la interseccionalidad entre ser mujer racializada, de ser migrante y de ser mujer, obviamente. Y es bastante interesante, no es un ensayo, es la historia de eso, de varias mujeres que se van entrelazando. Al principio estás en plan de, ¿pero cuántas mujeres hay? Porque hay muchísimos puntos de vista, pero después ya se van uniendo las historias, es la de, esta es en realidad la profesora de tal personaje y tal. Y ves cómo
cómo perciben las personas según su propia individualidad ciertas cosas. Hay, por ejemplo, la historia de una alumna que, que piensa que ha conseguido las cosas, bueno, que le pasa algo en su vida y se enfoca en los estudios. Y después tenemos el punto de vista de la profesora que piensa que ella es la que ha guiado a esta alumna a hacer lo que es, y después se siente muy mal porque nunca se lo ha agradecido, nunca volvió esta chiquilla al colegio. Y esta niña, desde su punto de vista, lo que vemos es que la maestra, a la que es verdad que no admiraba, pero sí era una de las que más le apoyaba, pues hizo un discurso en el día de su graduación en el que decía la de gracias a mí básicamente eres todo lo que eres. Y son ese tipo de historias de puntos de vista diferentes, y también habla mucho de intergeneracional, es decir, cómo venían las mujeres aquí y esa fortaleza que después no ven en las siguientes, pero las siguientes son muy reivindicativas porque son los años 60, 80. Una de la primera protagonista es lesbiana, que se estaba en la comuna, que si no sé qué. Después la ves de mayor con una perspectiva igual que tenía la madre de su hija, que ahora estamos con movimientos queer, etc. Entonces es guay. Yo creo que no es para todo el mundo por cómo está narrado también. Es una ruptura de la estructura. Varias palabras en una línea, después otra. Es rupturista totalmente. Es muchos puntos de vista, mucha diversidad. Y muchas veces también, que eso puede echar a la gente, hay discursos feministas dentro del movimiento. Entonces quizás no lo entiendan, pero es por debate y puede parecer rompedor, pero eso son diferentes líneas de un movimiento que es muy diverso también. Entonces puede que no sea para todo el mundo, pero yo creo personalmente que es una lectura muy interesante, la verdad, y a mí me gustan las lecturas que siempre son como diferentes puntos y haces tú la de, esta persona es esta, tal, y me gusta que al final también hable de que la raza y el género son constructos sociales, y lo ves mucho en un personaje que y sobre todo en el mundo anglosajón, que es como, ay Dios mío, tengo un antepasado que es negro, eso quiere decir que bueno, yo estoy dentro ya de la cultura, me he criado aquí, y no, es como, es gracioso en su absurdez a veces, y es trágico y es sentimental. Y no tiene solo el punto de vista de mujeres, también personas no binarias, y también hay hombres, creo que en su mayoría también gays, todo lo que viene siendo explorar pues el otro, de ahí que se llame Otras. Claro. Así que está igual, lo recomiendo. Yo voy a seguir con Babel, de R.F. Kuang. Es un libro complicado, es largo, está ambientado, es a finales del siglo XIX, si no me equivoco, pero con ciertas cosas, teniendo en cuenta la premisa del libro es que pueden unir ciertos elementos a través de unas palabras, entonces hay como magia. Entonces, claro, evidentemente no es el siglo XIX per se, pero está ambientado en lo que sería el siglo XIX finales, con las colonias británicas por Oriente, por China, India y tal. Y es un poco libro, empieza con tramas familiares, ¿no? El protagonista fue sacado de su país natal por un profesor que luego se descubre que es alguien que no sabe quién es. Hay luego movidas revolucionarias. Entonces, puede ser que al principio pueda parecer un poco lioso. Sin embargo, según más lees, más te vas involucrando con los personajes. Empatizas muchísimo con Robin, sobre todo el protagonista. Pero creo que todos los personajes están bastante bien descritos. Vas viendo... porque hay capítulos escritos para diferentes personajes, entonces vas viendo sus puntos de vista. Personajes que no veías que fuesen capaces de hacer ciertas cosas, de repente te sorprenden y es como, wow. No sé, creo que está muy bien llevado todo, que es una... no es nada velado, es una crítica al imperialismo del Reino Unido, no es nada velado, es boom.
En sentido está súper bien. Y como digo, es largo, ¿eh? Eso sí, que a lo mejor gente que no le guste leer un libro muy grandes, tal. Pero como mucho le pongo esa peguita, que puede ser muy largo para algunas personas. Pero como libro es maravilloso. Ujú. Yo recomiendo en sí todos los de Kuan. Está muy interesante. Sí. La Gran Amapola también me gustó mucho. Y Amarillo. Todavía no hemos leído Catabasis, Catabasis. pero bueno, ya estamos ahí. Kuan me encanta como autora. Creo que es muy visceral también. Y no te da todas las respuestas, pero entiendo que muchas veces no justifica a los personajes, pero porque no todos tienen que tener es decir, es una autora, no tienen que tener tu misma Mm. ideología. Pero entiendo que su escritura es muy... necesito sacar afuera toda esta rabia que tengo y se nota mucho en su escritura, sin ser nada malo, es Ujú. catártico. Ya está. Mi siguiente lectura es Hamnet, que vamos a tener también película dentro de poco, de Maggie O'Farrell. Y es un libro que he oído mucha gente, y yo también lo sentí cuando lo leí, que es un poco pesado en ciertas partes. Está maravillosamente escrito, pero es verdad que cuando sabes la historia, porque está guay meterte sin saber la historia, pero más o menos todo el mundo sabe la historia, que es sobre William, no es sobre William Shakespeare, es sobre Agnes Hathaway, la mujer. Y bueno, más o menos, si sabes la historia, sabes por dónde va. Entonces, muchas veces estás en plan de, bueno, ¿y esto qué va a pasar ya? Pero creo que está escrito de una forma tan bonita que sientes realmente el dolor y también el amor de los personajes y las situaciones y a veces esa impotencia de tener que estar con una familia, porque al final Hathaway tiene que estar con los Shakespeare, de esa familia que es un horror, pero que al final tienes que convivir con estas formas de ver la vida diferentes, a veces horribles, y esa complicada relación que tienen al final los dos, por cómo era la época, y porque William Shakespeare era un horror, pero bueno, aquí es por lo que es la época. Y eso te hace sentir realmente pues la pérdida, también la emoción de muchos personajes. Y aunque parezca algunos fragmentos una tontería, como va la pulga desde un lado a otro, que eso es una cosa que me hizo mucha gracia dentro de lo absurdo de estamos haciendo una pulga, pues al final es una forma de explicar de meterte en el siglo en donde estás, en las consecuencias que tuvo pues la plaga, de dónde viene, de lo visceral al final y lo mundano que era todo, pero al final eh, muchas veces pensamos en otros siglos como si fueran menos que humanos, Ujú. que eran como, eran tontos, no tenían sentimientos, pero no, tenían los mismos sentimientos eh, que nosotros, así que se vive igual muchas cosas. Y nada, la recomiendo mucho, esperemos que la película esté bien. Tiene muy buena pinta, la verdad. Yo la voy a hacer un poquito de trampa, porque no es un libro, es una trilogía, ¿vale? Es de Fondali y es la saga de los huesos verdes. Ciudad de Jade, Legado de Jade y se me acaba de ir el tercero, así que lo siento. Pero es la saga de los huesos verdes, ¿vale? Como hemos dicho antes, con los libros del diario Matabot hay una edición antigua de otra editorial que es la que merece la pena, porque la editorial nueva es un poco lo peor. Entonces, si podéis, ir a la editorial antigua, ¿vale? La saga de los huesos verdes es la historia de una familia, los Haul, Lan, Hilo, Sae y su primo Anden, a lo largo de pues muchos años. Es una guerra abierta entre dos clanes de una isla en la que existe el Jade. No el Jade que conocemos, sino una piedra mística que a ciertas personas que tienen pues más sensibilidad o una capacidad de soportar el poder que tiene, les da habilidades especiales. Todo empieza con eso, con una guerra entre los clanes, pero hay más, hay política, hay guerras de extranjeros que intentan aprovecharse de la guerra civil que está habiendo. Hay crecimiento familiar, el aceptar que no todo tiene que ir como tú quieres que vaya por ser el jefe.
que las personas son distintas, pero que a la vez pueden seguir queriendo lo mismo que tú, solo que de otros métodos. Es una historia de durilla, sorprende, tiene momentos bastante gore, porque las peleas son muy... ¿Cómo puedo decirlo? Las películas de Kung Fu que os veis, que os imagináis, ¿no? Las peleas como a cámara rápida, pues así lo sentía yo mientras lo leía. Como están potenciados por los poderes, lo veía como muy... todo muy Kung Fu tal, pero además violento. Tienen cuchillos, tienen espadas, hay atentados, o sea... Es una historia sórdida, de hecho hay momentos que dices, joder, de verdad, por favor, que haya un momento de descanso. Pero realmente es fantástica. Hay personajes al principio que dices tú la de... "Uf", y al final te encariñas muchísimo. Yo soy muy fan de Hilo. Hilo al principio me parecía lo puto peor. Así que de verdad que no es que escriba solo muy bien, es que te hace entender a los personajes, incluso a los que teóricamente son los malos, porque vemos solo el punto de vista de unos de ellos. Entonces, no sé, creo que es una saga, está muy requete bien, sorprende muchísimo, está muy bien escrita y realmente cuando yo la acabé tenía como un vacío dentro, porque me gustó muchísimo. Pues yo voy a ser muy obvia y voy a decir uno que ya hemos comentado en el canal, que es Amanecer en la cosecha de Susan Collins. Y bueno, yo no me acuerdo mucho de lo que comentamos, pero básicamente es que creo que yo no soy muy fan de las precuelas si considero que son innecesarias. Y en el caso de Haymitch estaba dudando mucho porque su historia se desarrolla o se ve ya, se resume en Llamas. Y estaba en plan de no sé si hay mucho que aportar aparte de hecho de ver a Haymitch. Pero creo que sí, que Susan Collins hace los libros por una razón. Todo el mundo lo hace por una razón, pero ella específicamente quiere contar algo. Y en este caso es el poder de manipulación que tiene los medios. Y me pareció que esto lo hace muy bien y que es un libro bastante necesario y un buen añadido a la saga. Al final no solo ves cómo se desarrolla un personaje desde joven hasta cuando lo vemos de mayor, de por qué toma ciertas decisiones que nos parecen muy egoístas, y también vemos que la revolución no se hace en un día, y pequeños actos y muchos durante varios tiempos al final pueden derrocar y hacer la rebelión. Y no sé, me parece también bastante bonito en el tema romance, en el tema compañerismo. Me parece también que habla mucho de lo que es la empatía y la amabilidad, incluso con personas que quieren matarte básicamente en esta. Pero hay una especie de conexión al final con alguien que está también oprimido. Y es como sé que te han manipulado para pensar que no estás oprimido y que eres parte de los de arriba. Pero al final hay un momento en el libro muy bonito en que ves que lo que tienen son humanos y que como dice a Katniss, hay que mirar quién es el verdadero enemigo. Y me gusta, como ya he dicho, como complemento a la saga. Es una saga que creo que está muy, muy poco ensalzada realmente. Porque es una saga juvenil y porque el público es femenino. Por eso no es una de las sagas más importantes, o más importantes no, pero más relevantes, como puede ser, pues, no sé, otras sagas de niños. Y eso, ahora creo que vamos a decir pues otros libros que nos han gustado en general. Sí, una lista de los que hemos ido leyendo que se han quedado fuera de este pseudo top, pero que también creemos que merecen la pena ser leídos. Entonces, vamos a usar la chuletilla que tenemos aquí, ¿vale? Que es la lista en el móvil. Porque son muchos libros, entonces no nos acordamos de todos. Entonces, aunque ya supiera el final de C.L. Polk, que es así un noir que está muy chulo, además paranormal, maravilloso. Maeva, la alquimia secreta de las almas, una voz entre las grietas y uno de los libros del Horniverso, maravilloso término, que es No vueles con la arpía. Son 3 libros de Maeva que hemos leído este año y es que escribe súper bien.
Tenemos también a The Kingfisher. La Tequifisi, que es un manual de panadería mágica para usar en caso de ataque, que también es una especie de cuento. Me recordó mucho a Terry Pratchett en parodiar cosas mundanas y le pones ¿sabes? Una panadera que tiene poderes mágicos de hacer panes asesinos. Es que es buenísimo. Y nada, que también lo recomendamos porque si quieres pasar un buen rato, creo que Kingfisher es la indicada. Sí, es que es maravilloso, es el libro brutal. De Maeva, perdón, no he dicho el apellido, es Maeva Nieto, ¿vale? Por si queréis buscar los libros. Ya he dicho Maeva porque le conocemos y se me ha ido. Tenemos también Literatura Patria, Neinheim, el primer libro, Los hijos de la nieve y la tormenta, de Aranzazu Serrano Lorenzo, que es ambientado en una especie de mitología nórdica, con venganza entre dioses que afectan a los humanos. Evidentemente, siempre los dioses nos dan por saco. Está muy chulo, está muy bien escrito. Los dos personajes principales están muy bien. Y la verdad es que tengo que seguir. Son libros que están muy, muy interesantes. Sí, una épica. Es épica fuerte. Sí. Está guay. Después la Era de los Reyes, la triada. O sea, es la triada, la trilogía, la bilogía. Y es la Era de los Reyes y la Era de los Héroes, que es también de Nira Strauss. Y es otra autora patria, patria de mi lado, es canaria. Y nada, un romance, así que está bastante bien. Estoy bastante intrigada por lo que va a ser, porque me estoy leyendo otro libro que es Cuenta atrás para el amor, si no me equivoco, antología navideña de autores de aquí, de España. Y hay uno de los relatos que más me ha gustado es de ella, que es sobre lobos y romance y estas cosas. Y espero que lo continúe porque está guay, me gusta cómo escribe. Yo ahora voy a decir uno que lamentablemente para mí he tardado mucho en leer, que es Frankenstein, el moderno Prometeo, de Mary W. Shelley. Es que me quedo corto, es fantástico, es perfección. No he querido ponerlo en el top porque he sentido como que sería muy obvio, pero realmente es un libro que recomiendo muchísimo. No digo que sea obligado de leer, creo que nadie tiene que decirle tienes que leerte este libro sí o sí, pero creo que poca gente puede haber que no disfrute este libro, sinceramente, porque trata muchas cosas y las trata muy bien, está todo muy bien escrito, así que Frankenstein, lo moderno Prometeo, es maravilloso. Después tenemos a Asra Chueco, que es verdad que creo que sus libros están descatalogados. Un barco en el cielo, En el ojo de la tormenta y La aventura de Az-Sabara. Y que es una pena, que esperemos que el autor le coja otra editorial. Sí. Porque son bastante entretenidos también, son aventuras, ¿no? Fantasía. Sí, hay fantasía, es muy queer, el LGTBI, además súper bien. Piratas, además dos de ellos, Un barco en el cielo y Un ojo de la tormenta, son el mismo universo con los mismos personajes. Y por lo que nos confirmó el propio autor, había un tercero planeado, entonces ojalá algún día podamos verlo porque merece mucho la pena. Otro clásico, madre mía, me están tocando a mí todos los clásicos. ¿Quieres que lo diga yo? No, si es que el que lo ha hecho mal soy yo por no haberlo leído antes. Cumbre de las cosas, de Emily Bronte, y me lo he leído para preparar también para lo que nos espera en febrero del año que viene, porque me da un poco de miedo después de leerme el libro. El tráiler está yo en plan de no estoy entendiendo nada, sinceramente, entonces tengo un poquito de miedo de lo que nos ha preparado Emerald Fennell. Entonces, pero bueno, el libro fantástico, duro, porque el puto Heathcliff es lo peor, o sea, lo odio, pero como libro, maravilloso. Ahora te toca a ti unas cuantas. Sí, verdad. Otra vez tú, de Talia Hibbert, que es un Enemy to Lovers, pero es un Friends to Enemy to Lovers Again. Porque ya se conocían, se enemistaron y volvieron a hacerse amigos y luego tal. Y luego pasan cositas. Es juvenil, quiero decir que mucha gente cuando dices juvenil se puede echar para atrás, pero es actual, te puedes sentir identificado en muchas cosas, ¿no? Entonces está muy bien escrito, es divertido de narices, hay los dos puntos de vista, el del chico y el de la chica.
Son personas negras también, o sea que es una historia racial. Está muy interesante. ¿Dices a la autora? Talia Hibbert. Talia Hibbert, sí. Voy a continuar con un libro patrio, otro, de H.M. Zubieta, que es Río a Contracorriente. El personaje del protagonista es un chique no binario que nunca se sintió aceptado, creo que es en Madrid donde vivían, y su familia se muda a un pueblo en los Pirineos. Ahí donde ella pensaba que iba a ser todavía más complicado que le aceptasen por ser como era, descubrió una comunidad LGTBI queer súper agradable, de verdad son para comérselos, cada uno de su padre y de su madre, pero son para comérselos a todos los personajes. Y hay una trama de querer salvar lo suyo, lo que han construido a lo largo del tiempo, de salvar el pueblo contra las grandes empresas, porque realmente el villano del libro es una empresa que quiere destruir el pueblo. Entonces es un poco todo actual, ¿no? La lucha del colectivo queer por verse... es que no sé cómo decirlo, porque es verse validado cuando no tienen por qué necesitarlo, deberían ser validados por sí. Y la empresa contra la lucha contra las malditas empresas todopoderosas. Entonces es un libro que recomiendo muchísimo. Yo voy a seguir otra vez con lo patrio, con Lightbringer de Nixarim, que es autopublicado y es un cómic sobre no es sobre siempre me lío un poco hablando, la caída de Lucifer, pero realmente es más sobre Amosdeo, que es uno de los seguidores de Lucifer. Está enamorado de él, es una historia de romance, de traición, de ir también contra la autoridad. No solo tenemos a este personaje, sino otro que es protagonista también, es Lilith. Maravillosa. Es maravillosa, es la mejor versión de Lilith que he visto, porque siempre las versiones de Lilith son un horror. Es la primera, es increíble que tengamos esta mitología de la primera mujer que se opuso a Adán. Ni siquiera se opuso, le dijo la de nosotros hemos sido creados de barro y somos iguales. Entonces después Eva siendo creada de la costilla de Adán y por tanto siendo inferior. Y Lilith solo le dice la de oye, somos iguales, nos han creado iguales. Y entonces Adán, que es un incel, le hace la de no, ¿cómo es posible? Y Lilith tiene que ir a apañársela sola. Y eso, de las versiones que hemos tenido de Lilith siempre es la de la reina de los demonios, porque es sexualmente muy activa, que no tiene nada de malo, pero siempre lo ponen como si fuera sexualmente muy activa, igual demonio, igual maldad. Sí, sí. Y en esta versión también es sexualmente muy activa, pero es una persona como cualquiera, tiene sus momentos de rabia, sus defectos, sus virtudes. Y me mola tener una Lilith que por fin es un personaje tridimensional y no es la reina sucubo demoníaca. Sí. Y nada, lo recomiendo bastante porque es un cómic muy bien dibujado y una historia muy interesante. Yo voy a continuar, este no es patrio, que es un libro muy cortito, me gustó muchísimo, es Que las montañas sean mi tumba, de Francesca Tacci. Es fantástico. La sinopsis es en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En Italia. Son la resistencia contra los malditos nazis y fascistas. Entonces ya empieza bien. Pero es que encima hay poderes místicos y dioses antiguos que involucrados de por medio. Entonces, en las pocas páginas que tiene el libro, porque os digo, es muy cortito, hay nazis, fascistas, matar nazis y fascistas, poderes de varias mitologías distintas. Hay historia LGTBI, porque el protagonista lo es, y es importante para el libro, porque realmente al final decide lo que decide por el amor que siente hacia su compañero. Es muy bueno, o sea, es que es una sorpresa, porque no esperaba que me gustase tanto, y ha sido una maravilla realmente, porque te involucras mucho con el personaje, siempre mola ver fascistas muertos. Y joder, te meten ahí la movida de los poderes de los dioses, no sé qué, y dices, hostia, mira, esto está muy bien metido aquí. Así que muy, muy recomendado. Vuelvo a las lecturas patrias con Enamorada, que es un cómic de Clara Cortés, que es precioso, o sea, te deja el corazón calentito. Ada, la protagonista, es una chica de instituto que pues tiene la vida perfecta, ¿no? Es popular, tiene las mejores notas, etcétera.
Y un día, por cosas de la escuela, veo a una chica que había visto de vez en cuando pasar tal, que él ha superado las notas en clase y dice, Dios mío, tengo que volver a ser la número uno tal. Y empieza a estudiar con esta chica. Y poco a poco va descubriéndose a sí misma, va descubriendo sus sentimientos, que muchas de las cosas que hacía era por estar con el grupo, aunque a ella realmente no le gustaban. Eh, el intentar complacer a los padres también es algo que ella hacía y no se daba cuenta, y poco a poco va descubriendo que sí que le gusta estudiar, pero de alguna manera, que no le gusta todo lo que hacía antes, que esta chica le está haciendo tilín, pero ella tiene miedo de que, Dios mío, me van a juzgar por ser lesbiana. Entonces, es un libro de autodescubrimiento que es súper bonito, los dibujos son maravillosos, son muy expresivos, es fantástico, y realmente al final deja con el corazón muy calentito. Y ya por último, también voy a terminar con otro libro patrio de Mike Lightwood, Al otro lado. También es una historia de LGTBI, pero también es paranormal, porque hay fantasmas, hay maldiciones, hay un pueblo maldito. Y realmente con este libro lo disfruté mucho, pero también me dio una pena. Me parece súper bonito, está súper bien escrito también, pero realmente cuando vas avanzando en el libro y ves lo que pasa, dices, uy, esto no va a acabar del todo bien como yo querría que acabase final feliz. Entonces, por una parte hay el final feliz y por otra parte no. Pero creo que merece la pena mucho leérselo. Es muy bonito, como digo, está bien escrito. Eh, Creo que representa muy bien, ¿no?, lo que es sentirse. Pues además viene el prota viene de una mala relación, de yo me acuesto contigo pero no se lo digas a nadie porque no puedes saberse que soy gay. Entonces es un libro de valorarse a sí mismo y de aceptar a la gente que te valore, no de la que te reste, de esa gente sobra. Entonces creo que es un libro que merece mucho la pena por todos los mensajes que tiene realmente, porque cuando llega al pueblo el protagonista y descubre la maldición también fue por algo así. Entonces lo recomiendo muchísimo. Libro patrio de Mike Lightwood, que la verdad es que está muy chulo. Y bueno, hemos recomendado bastantes cosas y hablado de su contenido LGTBI y queer, porque a veces es relevante la trama, otras veces no, es un romance y ya está, como si fuera un romance hetero, obviamente. Pero creo que deberíamos reivindicar más estas lecturas que ahora, en lo que viene siendo los libros que yo veo más mainstream en las librerías, ha dado un paso atrás de hace unos 5 años, y es bastante trágico. Entonces creo que tenemos que resurgir estas historias y son muy relevantes. Y también eso, las cosas de aquí, patrias, que hay muchos autores y autoras, sobre todo mayoritariamente autoras, creo yo, Sí. que son maravillosas y que no se aprecian lo suficiente. Así que eso, estas son nuestras mejores lecturas de 2025. Díganos en los comentarios pues cuáles son las vuestras, si han comentado, o sea, si han leído, perdón, alguna de las que hemos comentado. Y como siempre, también pueden pedirnos pues reseñas de libros, de películas, de series y cualquier otra cosa que quieran. Estaremos atentos. Hasta la próxima. Adiós.